Bueno chicos, hoy día vamos a hacer la ayudantía 1. La ayudantía base fue la 0, así que ahora vamos a comenzar con regresiones y un poco de cómo se relaciona la regresión em, con, con los métodos utilizados anteriormente en la ayudantía anterior para calcular el AT, el Average Treatment Effect, que es algo súper importante a lo largo del curso. Em, Así que vamos con la ayudantía y justo... ahí sí, ahora. Ahí sí me pesca. Entonces, vamos a ver lo que era este estimador muestral al final. Que en este caso vamos a hacer una diferencia de medias, igual como lo utilizamos en la ayudantía anterior, si no me equivoco. Y después vamos a hacer este símil entre, o lo parecido al final, que son el estimador muestral o calcular esta diferencia de medias con utilizar una regresión. Y vamos a ver que, spoiler al final, al utilizar la regresión y al utilizar la diferencia de medias, el coeficiente del efecto, cuando veamos la ecuación de la regresión lineal, va a ser el mismo que la diferencia de medias al final. Entonces, el AT que nos da el estimador muestral, en este caso sería la diferencia de medias, y el average treatment effect, o sea, el efecto que nos da en la regresión, va a ser la misma. Entonces al final continuamos con el mismo ejemplo de la identidad anterior, sobre el análisis de los resultados de las pruebas AB en un sitio web de comercio electrónico, pero al final vamos a trabajar, como decía, usando un estimador muestral y una regresión lineal, eh, con el tratamiento más intercepto para estimar el AT al final. Y con esto mostrar que los estimadores son iguales al final, tal como decía. El conjunto de datos al final tenemos el user ID, el timestamp, que es el tiempo, el grupo si pertenece al grupo control de tratamiento, el landing page que vendría siendo, si pertenece al grupo de control sería la old page, la página anterior, y si pertenece al grupo de tratamiento la nueva página, y si convierte o no convierte, o sea si el usuario compra o no compra en la página anterior o en la nueva. Voy a poner el silencio. Entonces aquí tenemos, eh, al final en la ayudantía pasada habíamos limpiado la data y lo que hice al final fue exportar esta data ya limpia a un CSV para que no tengamos que volver a realizar el tema de la limpieza de data y todo. Así que está aquí, se llama AB-data clean, al final porque ya está limpia. Y aquí podemos ver que el vector objetivo va a ser el converted, si compró o no compró. El tratamiento sería nuestra variable de control, eh, o sea, nuestra variable group, que tendría control y tratamiento, que es un similar al final a la landing page, que es all page o new page. Em, las posibles covariables, no existen covariables en este ejemplo, que las covariables, por ejemplo, podrían ser sexo, edad o cualquier otra variable que pueda generar heterogeneidad en los tratados al final, en el grupo o en la población al final. Cosas que los puedan separar y se puedan estratificar al final. Y la hipótesis es que, obviamente, como nosotros creamos esta nueva página, buscamos que exista una diferencia entre la página web nueva con la antigua al final. No necesariamente que sea mayor o menor, sino que existe una diferencia. Eso es súper importante al final, por el tema de una cola o dos colas, de lo que vimos en la ayudantía anterior. Entonces tenemos el estimador muestral. Vamos a agrupar por group, que al final tenemos los grupos de control y grupos de tratamiento, y vemos que las medias son prácticamente iguales. Eso ya nos da un primer indicio al final. Vemos que el mínimo, el máximo, el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil son prácticamente iguales. Las desviaciones estándar también son prácticamente iguales. La cantidad de personas varía un poquito, pero también sigue siendo prácticamente igual. Son 40-36 de diferencia. Y la diferencia de medias también es bastante parecida. Entonces podemos ver que el grupo de control y el grupo de tratamiento se comportó de manera bastante parecida en la conversión. Porque acuérdense que aquí estamos agrupando por control y tratamiento, pero viendo exactamente la variable de conversión, si compró o no compró al final. Entonces por eso el mínimo es 0 y el máximo es 1, que 1 sería el tema de que compró. Entonces aquí podemos graficar al final y vemos que también se comporta súper parecido. La conversión está en un 12% al final de todas las personas, de los 14.000 creo que habían. Cerca de un 12% fueron los que compraron en ambos casos al final. Tanto el grupo de tratamiento como el grupo de control, bastante parecido, pero incluso vemos que en el tratamiento es un poco menor, pero no muy significativo al final. Podemos ver al final entre no tratados y tratados.
y vemos que también más o menos se comportan de manera bastante parecida al final. Aquí hacemos un test de homocedasticidad, que la homocedasticidad es ver si las varianzas son iguales o no. Que esto se hace con un test de Leven. Y, y ahí está el código arriba. Tienen el archivo notebook de la ayudantía, así que lo pueden ver más específico cualquier cosa. Y aparece que al final, si nos damos cuenta, a ver si se ve mi mouse, se debería ver ahí. Vemos que el equal bar o la igualdad de varianzas nos dice que es positivo al final. Entonces podemos decir que la igualdad de varianzas es la misma. Por lo tanto, como las varianzas son iguales, usamos el test student, el test estadístico de student o la prueba T de student, en vez de usar la de Welch. Si la varianza fuese falsa, la varianza aquí nos dijese falso, tendríamos que usar la de Welch, que es cuando las varianzas no son iguales. El test estadístico de Welch. Entonces usamos nuestro test stats al final, le ponemos un if que nos diga que se rechaza la hipótesis nula si es que el p-value es menor a 0,05, que este es nuestro 95% de significancia. Y si es que no se cumple esto al final, nos va a decir que se acepta la hipótesis nula y por lo tanto la diferencia media es 0. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos nuestro p-value igual a 0,18, que se acepta la hipótesis nula, por lo tanto la diferencia media es 0. Lo cual tiene sentido en base a esto, ya que podemos ver que las medias son prácticamente iguales. Entonces no hay una diferencia significativa en, en esta diferencia de medias, por lo tanto se podría decir que la diferencia de medias es 0. Aquí utilizamos este rest test, que es una función que nos da un test estadístico al final, que es de toSample al final, del t-test, para varianzas iguales, equal variance. Y toSample por el tema que decíamos de que estamos buscando una diferencia y no algo mayor o menor al final. Podemos ver que el primer datito que nos da, lo importante acá, es este min diff, que nos dice que la diferencia de medias al final es de 0,0015, que es prácticamente nulo, es súper bajo al final. En menos de un 1%. Si esto nosotros lo pasamos a porcentaje de conversión, sería un 0,1 por ciento de diferencia de medias o diferencia de conversión. Entonces nos da que esto al final es súper bajo. No hay mucha significancia al final. En esta diferencia entre las personas que usaron o no usaron la página nueva o no. Aquí vamos a ver la diferencia media entre tratados y no tratados. Y acuérdense de este número importante, que es 0,0015. 0,0015. Es importante acordar ese número para lo que viene después cuando veamos la regresión. Así que ahora vamos a las regresiones. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es una regresión al final. Se dice para evaluar relaciones que existen entre dos o más atributos de entidades. Y al final buscamos examinar las causas que hacen que algo suceda en algún lugar determinado al final. Tenemos la regresión lineal simple, que esta es como la que vemos en el colegio al final, que es como un A más B por X, es la típica que se ve, pero ahora nosotros lo vamos a transformar porque estamos más grandecitos, estamos en la universidad y no usamos A, B, sino que usamos betas, que son estos coeficientes, que el primero, el beta 0, sería nuestro intercepto, que es cuando X es igual a 0, y intercepto en el eje Y. Y nuestro beta 1, que va a ser al final el coeficiente que acompaña a la primera variable, que en este caso como ejemplo tenemos que nuestro I es la rentabilidad mensual de una empresa y X1 va a ser la cantidad de dinero invertida en marketing. Entonces nosotros esperaríamos que esto sea tenga una tendencia alta, un R cuadrado alto, en el cual la cantidad de dinero invertida en marketing nos dé más rentabilidad mensual a una empresa. Entonces sería como una recta positiva al final. En cuanto más invertamos en cantidad de dinero en marketing, mayor va a ser la rentabilidad de una empresa al final. No esperaríamos que fuese al revés, al final inversa, que el coeficiente beta 1 sea negativo y a más dinero invertamos en marketing, peores ventas tengamos o peor rentabilidad tengamos como empresa. No se esperaría algo así. Debería ser positivo. Y luego tenemos la regresión lineal múltiple, que al final tenemos muchos betas y muchas covariables, que al final podría ser, no sé,
Acá tenemos la cantidad de dinero invertido en marketing, por ejemplo, y el otro está, no sé, efecto económico, no sé, cantidad de personas, empleados que existen en la empresa, no sé, distintas variables que pueden existir al final, que puedan afectar al final a esta rentabilidad mensual de la empresa. Cabe destacar que eh, la variable y es la dependiente, por eso depende de otros factores como los x1, y los x1 no deberían ser dependientes entre sí, deberían ser variables independientes, y hilando más fino en estos temas y todo, se debería hacer un test de, eh, no me acuerdo el nombre, pero es uno de ver que las variables x, por ejemplo, podría ocurrir que el x1, x2, x3 estén relacionadas entre ellas. Por ejemplo, digamos que x1 es la altura de una persona y x2 es la edad. Probablemente estas dos dependan una de la otra al final. A mayor edad, obviamente, probablemente mayor sea la altura, porque obviamente nosotros vamos creciendo a medida que va a aumentar nuestra edad, hasta cierto punto, obviamente. Em, y lo mismo al revés al final. A mayor altura, mayor edad. Entonces, probablemente estén correlacionadas y en ese caso estaríamos sobreajustando el i, el dependiente, entonces deberíamos sacar una de estas dos, por ejemplo. Y eso se hace con test estadístico y otras cosas que no me acuerdo exactamente el nombre, pero que quizás puedan servir más adelante. Pero es importante que también las tengan en consideración, que existen. Aquí podemos ver más o menos la recta. Esto es lo que yo decía. Al final tenemos una recta positiva. Nuestro i como beta 0 en este caso. Y beta 1 por x al final. Y nuestro x es 1. Y al final lo que busca esta recta que se forma con la regresión lineal es minimizar las distancias entre los puntos y la recta al final. Que eso se llama mínimos cuadrados. Supongo que lo habrán visto, creo que en probabilidad estadística o quizá en Opti también. Hayan visto ese concepto de mínimos cuadrados al final. Entonces nosotros buscamos que esta diferencia de cuadrados al final sea la más pequeña posible, entonces la recta va a ser la que tenga la menor distancia a los puntos. Entonces el RDS es mínimos cuadrados o Ordinary Least Square, que la tenga regresión más conocida al final, la que más se utiliza. Este es un ejemplo. Aquí marco lo que va a ser lo más importante al final, que nosotros estamos utilizando el método de Least Squares. Nuestra variable dependiente, como decía, es la i. Tenemos nuestro r cuadrado, que el r cuadrado es lo que explica la variable x o las variables x al modelo o al y al final, que tanto explica el x al y. Y aquí podemos ver que explica súper poco. Entonces hay que tener ojo al final porque probablemente la variable i se vea afectado por otras cosas también o no sea significativo el cambio. No sé, ahí hay que tener ojo con eso. O puede ser que aún explicando poco de la variable y, eh, tengamos como algún indicio dentro de los coeficientes y hay que ver, analizar todos estos factores al final y ver qué podría ocurrir. Hay muchas combinaciones de cosas que pueden ocurrir al final dentro de una regresión. De la combinación de R cuadrado, con R cuadrado acostado, con los coeficientes que se dan, con si los coeficientes son significativos o no lo son. Todo eso hay que tenerlo en cuenta al final. Entonces aquí tenemos los coeficientes, los valores, que aquí la constante sería 64, otra constante, y que eso sería como el intercepto. Y digamos que si esto fuese un tratado o no tratado, aquí la diferencia de efecto sería de 7,3. Tenemos las desviaciones estándar al final. Aquí estos son los p-value, que estos son importantes al final, que si nosotros tuviésemos que alguno de estos es mayor a 0,05, no es significativo y por lo tanto sería una variable. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos muchas, en el caso de... voy a dejar el controlcito acá. Acá, aquí el intercepto nos da que no es significativo, entonces probablemente el modelo no sea significativo en sí mismo. Así que habría que reformularlo de otra manera distinta o ver qué se hace. Pero si por ejemplo acá tuviese el NPS pre con un p-value mayor a 0,05, esta variable debería quitarla porque no es una variable significativa para el modelo, por ejemplo. Y lo otro aquí son los intervalos de confianza, que aquí está al 0,5%, a dos colas al final. Que al final lo que dice acá es que tenemos un coeficiente, digamos, de acá de 7,3. Y ese 7,3 puede estar entre 0,2 y 14. Es un rango bastante alto. Aquí podemos ver uno un poquito más chiquito, pero
sigue siendo al final una diferencia de 5. 5 para izquierda, 5 para derecha al final, del coeficiente. Y mientras esto no pase por el 0, si que esto pasa por el 0 y tengamos por ejemplo acá menos 0,292 y acá 14, probablemente sea no significativo porque si es que pasa por el 0, existe la posibilidad de que este coeficiente sea 0 y por lo tanto no sea significativo. Que es lo que pasa en este caso, como vemos en amarillo, tenemos un negativo y un positivo, y por lo tanto estos valores podrían pasar por el 0 en algún caso, y esto hace que no sea significativo y por eso el p-value nos pone muy alto al final. Eso es importante que tengan en consideración. Entonces en este caso lo que vamos a hacer para nuestro ejercicio es que convertimos, o sea, nuestra variable y va a ser converted si compra o no compra. Tenemos nuestro beta 0 que hace nuestro intercepto, nuestro T1 o tau 1, o que sería lo mismo que el beta 1, va a ser el coeficiente del group, que el group sería 0 si es de control y 1 si es tratado al final. Entonces tenemos ambas variables binarias y tenemos el tema de los errores también. Entonces aquí podemos ver el group y el converted, que van a ser las dos variables que vamos a utilizar. Como queremos trabajar con regresiones, vamos en la variable group, vamos a reemplazarlo, no podemos trabajar con letras al final, con strings. Por lo tanto, vamos a transformar los control en 0 y los treatment en 1. Y así nos van a quedar los valores al final. Entonces, como podemos ver, antes era control, control, treatment, treatment, control. Y ahora va a ser 0, 0, 1, 1, 0. Entonces ahí vemos que se transformó bien. Ahí podemos ver más o menos las correlaciones. Y podemos ver que la correlación es bastante baja o casi no están correlacionadas. Entonces ya esto nos da un indicio de que no hay un efecto significativo al final en el tema de tratados y no tratados al final. Incluso podemos ver que como es negativo, al ser 1, este coeficiente o esta correlación, los convertidos ser 1, o sea que compraron, va a bajar este nivel de conversión. O sea, si el grupo es treatment, la conversión va a ser más baja al final. Que es lo que ocurrió anteriormente, como vimos, de que en uno era 0,12 y otro era 0,118, si no me equivoco. Entonces bajó esta conversión, o este porcentaje de conversión. Aquí lo que vamos a hacer para hacer una OLS, necesitamos entrenar el modelo. Aquí necesitamos darle este doble corchete, es para que dé un data frame. Si lo utilizamos con uno nos daría como una lista que no tendría columnas, sino que sería una lista nomás, como términos matemáticos, como piensa el computador por detrás. Y si le ponemos dos corchetes, nos daría una matriz x por 1. En cambio, si le pusiéramos un corchete, sería x por 0. Entonces necesitamos que tenga por lo menos una columna para que esto lo interprete bien el meter a entrenar el modelo al final. Entonces vamos a utilizar el linear model, que es una función de la librería sklearn. Aquí vamos a utilizar el xtrain, el ytrain, que lo vamos a transformar a valores. Lo ponemos en la regresión al final. Creamos nuestro objeto de regresión lineal, que ponemos linear model y linear regression. Y después lo entrenamos con punto .fit, es como entrenar. Y ponemos primero los valores x y los valores de y al final. Si aquí, bueno, creo que lo vamos a ver más adelante igual, pero aquí si fuese quisiéramos poner más variables más variables endógenas o variables independientes, las pondré aquí como group, no sé, nps pre, por ejemplo, o cualquier otra variable que iría acá. Pero aquí en y siempre es una nomás. Luego el predict, no sé si lo utilizamos, creo que no es tan importante ahora porque no buscamos predecir, sino que buscamos ver los coeficientes del modelo. Entonces aquí podemos ver que ¿se acuerdan el número que dijimos anteriormente? El 0,0015 que dijimos anteriormente. Aquí podemos ver que se nos vuelve a representar en nuestra regresión al final. Y que nuestra variable, el término independiente, que vendría siendo el intercepto, sería 0,12. Y si es que el x, que vendría siendo nuestra variable group, si pertenece al tratamiento, o sea 1, esto va a disminuir al final nuestra variable de conversión. Y si se dan cuenta aquí, este es como el coeficiente del group,
Vamos a volvernos un poquito para recordar. Acá. Tenemos 0,12 que si se dan cuenta es el intercepto. Y la diferencia de medias, que es esta, va a ser el coeficiente negativo al final. ¿Y por qué es negativo? Porque de control a tratamiento disminuye. Y este vendría a ser 0 y este vendría siendo 1. Entonces, al aumentar el valor, al hacer tratamiento, disminuye esta vez. Entonces, por eso es menos 0,0015. Y aquí volvemos a donde estábamos. 0, y ahí está el coeficiente negativo con tanto. Y el coeficiente, bla, bla. Y el R cuadrado es bastante bajo, por lo tanto, explica poquito. Ah, bueno, de hecho aquí lo tenía. Se me ha olvidado. Pero aquí tenía al final cuánto valía, que el 1000 podemos ver que es prácticamente el mismo, si se dan cuenta. 386, al final es prácticamente el mismo. Y la diferencia entre este y este nos da esto al final. Aquí al final vamos a sacar el OLS. Aquí lo sacamos con el coeficiente de intercepto. Y ahora vamos a utilizar la función de StatModels SM, que es para sacar al final este OLS como modelo donde nos da la explicación anterior. Este es como el mejorcito que podemos sacar. Porque el R cuadrado es bien bajo. Acá tenemos que esta variable no es significativa, que de nuevo tiene sentido al final con lo que habíamos sacado antes, de que nuestro p-valor era, era mayor a 0,05, por lo tanto la diferencia de medias no era 0, se podría decir. ¿Por qué podría ser 0? Porque dentro de nuestro intervalo de confianza pasa por el 0. Entonces, esa diferencia de medias o este coeficiente al final podría ser 0 y por lo tanto no es significativo. Existe la posibilidad de que pueda ser 0. Entonces ahí nos da mucho sentido. Y ahora hacemos una revisión con nuevos datos al final. Ya que al final no teníamos covariables. Y ahora vamos a utilizar un experimento que es de unos aeropuertos. Donde al final tenemos nuestra variable de tratamiento que vendría siendo el Improvement Counter Service. Los aeropuertos que van a ser nuestras covariables, que pueden ser aeropuertos de densidad alta, densidad media baja y densidad baja. Y el NPS, que es un KPI que se utiliza para ver la satisfacción del cliente. Que sería post tratamiento y pre tratamiento al final. Aquí está un poquito más o menos lo que acabo de explicar. Aquí está lo que era anteriormente, en el ejemplo anterior, con los datos anteriores. Y esto es con los nuevos datos al final. Ahí van a tener tiempo para leer, lo pueden poner en pausa y lo leen. Pero vamos a ver lo que acabo de explicar. Entonces hacemos lo mismo de antes. Y si agarramos las covariables al final, que venía siendo los aeropuertos, que baja, media alta y alta, podemos comparar este NPS pre y el post y podemos ver que la satisfacción del cliente disminuyó después del tratamiento. Así que lo vemos así como de manera general sin separar entre tratados y no tratados. En cambio, si separamos entre no tratados y tratados, podemos ver que los no tratados disminuyen su NPS luego de la aplicación del tratamiento. En cambio, los tratados aumenta. Entonces podemos ver que aquí sí hay indicios de que existe una diferencia y de que las personas que fueron tratadas con la nueva experiencia del Counter Experience aumentó al final, que eso es el tratamiento. No hay hincapié ni explicar mucho sobre qué trata el tratamiento, pero digamos que es un tratamiento el cual está funcionando. Aquí está un poquito la descripción de variables. Ahí podemos analizar algo. No, aquí podemos ver que las medias entre los no tratados disminuyen. Y aquí podemos ver que la diferencia de medias entre los tratados aumenta. Así que ya podemos ver más o menos que hay indicios buenos. Hacemos la diferencia de varianzas y podemos ver que en el NPS post, que es nuestra variable objetivo, hay diferencias. O sea, no hay diferencia de varianzas. O sea, las varianzas son iguales, por lo tanto son homoisodásticas. Y utilizamos la prueba de test como he dicho anteriormente. Y aquí podemos ver que el p-valor nos da menor a 0,05. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que la diferencia de medias no es 0. O sea, es significa la diferencia de medias y podemos continuar. Y aquí vemos que la diferencia es de menos 7. Cabe destacar que el NPS va de 0 a 100. Es un puntaje que se da que va entre 0 a 100. Entonces, tener una diferencia media de 7 es más o menos significativo. Se podría decir que son 7 puntos más para las personas tratadas que las no tratadas al final. Entonces, al utilizar este tratamiento, aumenta la experiencia del cliente en 7 puntos.
Y ahí hay que ver si sirve o no sirve, ver cuánto cuesta este cambio y bla bla, distintas decisiones de la empresa que se pueden tomar al final. Entonces vamos a hacer lo mismo que antes. Aquí vemos que es la diferencia menos de 7,27. Aquí este numerito acá, que ahora va a ser esta es la diferencia de medias al final. Y tenemos que ver si se nos repite con la regresión al final. Entonces nuestra regresión que va a ser NPS post, que va a ser nuestra variable dependiente. Y de qué va a depender de si se intervino o no se intervino. Lo mismo que antes. Hacemos una correlación de Pearson, vemos que más o menos están correlacionadas, entonces vamos por buen camino. Aquí está vamos a entrenar el modelo con esto al final como se divide, que tenemos nuestro full dataset. De aquí vamos a tener nuestra variable de target, que va a ser nuestro Y al final. Y esto aquí estaríamos utilizando solamente uno, que sería el Improvement Counter Service. Y aquí son distintas variables. Esto puede ser un X1, X2, X3, X4, X5. Y de esto lo vamos a partir como en 0,7, 0,8 en este caso. Entonces, un 80% de la data la vamos a utilizar para entrenar y un 20% de la data la vamos a usar para testear. Entonces aquí hacemos el OLS y podemos ver que nos da una diferencia de medias o un coeficiente de la variable improvement counter service, que es nuestro 0 o 1, de 7,3, que la anterior era 7,27 y es bastante parecido. Al final, si redondeamos, ambos nos dan una diferencia de 7 puntos de NPS. Entonces aquí tenemos nuestro estimador anterior, que era nuestro estimador muestral, y la regresión, y vemos que son prácticamente iguales. Por lo tanto, sirvió súper, está perfecto, y nos quedamos con esto al final de que utilizar regresiones es lo mismo que calcular diferencia de medias, e incluso es mejor a veces porque le podemos agregar otras variables al final. Aquí estamos utilizando solamente una variable, pero podríamos ir agregándole más variables y viendo más cositas, que eso lo vamos a ver más adelante. Así que eso, traté de hablar rapidito, ahí pueden ver el video, no sé, más lento o más rápido como ustedes prefieran, pero traté de hacerlo rapidito para que no se les haga mucha lata andar viendo un video muy largo. Así que eso, espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda que tengan me escriben por WhatsApp, me mandan un mail, lo que necesiten. Me avisan y yo les ayudo con esto. Así que muchas gracias, espero tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el jueves.